Bien, como comentábamos, ¿sí? Estos músculos esternotiroideo y tiroideo se van a encontrar profundos a este músculo que es el esternoioideo, ¿sí? Y que se van a encontrar pasando por delante de la laringe, ¿sí? Donde está el cartílago tiroides, y también se van a encontrar pasando por delante de la glándula tiroides. Aquí estaría el istmo de la glándula tiroides y sus lóbulos que se encuentran lateralmente. Entonces, estos lóbulos de la glándula tiroides se encuentran profundos a estos músculos infrayoideos. Podemos decir que la acción general de todos estos músculos infrayoideos es la de descender, ¿sí?, al hueso yoides, que es importante en la segunda fase del proceso de la deglución. Recordemos que al inicio de la deglución el yoides se eleva y es dirigido hacia adelante durante el inicio de la deglución, y al término de la deglución se dirige hacia abajo, y es debido a estos músculos infrayoideos. La inervación de estos músculos infrayoideos proviene principalmente de la denominada asa cervical. Esta asa cervical, ¿sí?, está formada por dos raíces, una raíz, ¿sí?, inferior, ¿sí?, y una raíz superior. La raíz inferior está formada principalmente de ramas anteriores de C2 y C3 y parcialmente de C1, esta raíz inferior, mientras que la raíz superior proviene sobre todo de C1, ¿sí?, y que se van a unir formando la llamada asa cervical. Entonces, estos músculos están inervados por el asa cervical con su raíz inferior, su raíz superior, y que esta asa cervical se localiza a la altura del tendón intermedio del lomo yoideo, y de esta asa cervical van a salir ramitos que van a inervar a estos músculos infrayoideos, propiamente todos, a excepción de este músculo que sería el tiroideo, que está inervado sobre todo por la raíz de C1, que va acompañando parte de su trayecto, acompaña al nervio hipogloso. Entonces el nervio hipogloso va acompañado por C1, y posteriormente C1 se dirige hacia abajo para formar la raíz superior del asa cervical, y es el que va a dar origen, su inervación, el ramito que va a inervar al músculo tiroideo. Pero el resto están inervados por la denominada asa cervical, es decir, el tiroideo, el esterno tiroideo, ¿sí?, el esternoyoideo y el homoyoideo, tanto en su vientre superior como en su vientre inferior. Si continuamos ahora con los músculos que están por arriba del yoides, que serían los suprayoideos. De los suprayoideos vamos a tener varios músculos. Primero vamos a tener el músculo digástrico. Este músculo digástrico tiene un vientre posterior que se va a insertar aquí en la cara medial de la mastoides, lo que se llama la ranura de la mastoides. Es el vientre posterior. Este vientre posterior se va a estar dirigiendo hacia abajo y hacia adentro para llegar por arriba del hueso yoides. Y arriba del yoides presenta su tendón intermedio, que ya veremos que este tendón intermedio está fijo al yoides a través del tendón del estiloyoideo, que es otro de los músculos suprayoideos. Entonces, este vientre posterior del digástrico se va a continuar con el vientre anterior del digástrico, que va a llegar a una fosita digástrica que está en la cara profunda del cuerpo de la mandíbula. Entonces se dirige después hacia adelante, este vientre anterior se dirige hacia adelante y medialmente para llegar a la cara profunda de la mandíbula. Este es el vientre posterior y el vientre anterior del músculo digástrico, que va a ser uno de los músculos suprayoideos, por arriba del hueso yoides, son los suprayoideos. Este músculo digástrico, su vientre posterior, ¿sí?, vemos que en su borde inferior, este vientre posterior,
va descendiendo el nervio hipogloso, ¿sí? Que posteriormente se va a dirigir hacia adelante para llegar a la raíz de la lengua. Entonces, en el borde inferior del vientre posterior del lomo yoideo va pasando el nervio hipogloso, ¿sí? Que se va acompañando en esta porción por C1, que posteriormente decíamos va a formar la raíz superior del asa cervical. Si vemos la inervación de este músculo digástrico, tiene diferente inervación. Su vientre posterior está siendo inervado por el facial, porque se deriva del segundo arco faríngeo, mientras que el vientre anterior está inervado por la rama mandibular del trigémino, porque se deriva del primer arco faríngeo. La acción del vientre anterior es provocar un descenso de la mandíbula, mientras que del vientre posterior es elevar al hueso yoides. Si vemos en esta vista anterior, tendríamos acá lo que sería parte de la mastoides, y aquí vendría originándose el vientre posterior, y este vientre posterior arriba del yoides, continuándose con su tendón intermedio, y después tendríamos el vientre anterior del digástrico de un lado, y aquí vendría el del otro lado, llegando a la fosita digástrica en la cara profunda del cuerpo de la mandíbula. Entonces aquí vendría el otro vientre posterior del digástrico. Bien, podríamos continuar con otro músculo suprayoideo, que es el estilo yoideo. Como su nombre lo dice, este estilo yoideo se va a insertar en el proceso estiloides del temporal, y de ahí se va a dirigir hacia abajo y hacia adelante, inmediatamente por arriba del vientre posterior del digástrico. Y su tendón se va a abrir para que en esa abertura, ¿sí? Si bien el tendón presenta una pequeña abertura, por donde va a estar pasando el tendón intermedio del digástrico, ¿sí? Esta pequeña abertura que presenta el tendón del estilo yoideo, para llegarse a fijar, ¿sí?, al hueso yoides. Entonces el estilo yoideo. Este estilo yoideo también, cuando se contrae, eleva al yoides, que es importante en el inicio del proceso de la deglución, y debido a que también se deriva del segundo arco faríngeo, también va a estar inervado por el nervio facial, este estilo yoideo. Si seguimos con los músculos suprayoideos, tenemos ahora el miloyoideo. Este miloyoideo se va a insertar en la cara profunda del cuerpo de la mandíbula, donde se encuentra una pequeña línea, que es la línea miloyoidea. Pues si lo vemos en la vista inferior, se insertan aquí en esta pequeña línea en la cara profunda del cuerpo de la mandíbula, que es la línea miloyoidea. De ahí las fibras musculares se van a dirigir, las fibras posteriores de uno y otro lado se dirigen hacia el yoides, se van dirigiendo hacia el yoides, y las fibras más anteriores se van a entrelazar con las del otro lado, formando una especie de un rafé, ¿sí?, que es el rafé del miloyoideo. Aquí vendrían las fibras del otro lado y se mezclan con las, ¿sí?, del lado contrario en la línea media, formando un rafé. Este músculo miloyoideo se encuentra profundo a los vientres anteriores del digástrico. Entonces, si vamos haciendo la disección aquí submentoniana, tendríamos primero los vientres anteriores del digástrico, y sobre ellos profundamente, ¿sí?, se encontraría el miloyoideo. Sus fibras posteriores llegando al yoides, al cuerpo del yoides, y sus fibras anteriores mezclándose, entrelazándose con las del otro lado, formando un rafé, que sería el miloyoideo. Este músculo forma propiamente el diafragma de la cavidad oral, es decir, se relaciona con el piso de la boca,
y va a tener la acción de también dirigir hacia arriba y hacia adelante el yoides al inicio de la deglución. Y al igual que el vientre anterior del digástrico, va a estar inervado por la rama mandibular del trigémino, que lleva fibras motoras del trigémino, del músculo miloioideo. Por último, de los suprayoideos, aparte del digástrico, estiloioideo y miloioideo, tendríamos el genio yoideo. Este genio yoideo se va a estar insertando, ¿sí?, en lo que se denomina la espina nasal, la espina mental inferior, o lo que antes se denominaba los procesos genis, que están en la cara profunda del cuerpo de la mandíbula, inmediatamente por atrás de la sínfisis mentoniana. Entonces, en esta zona, inmediatamente por atrás de la sínfisis mentoniana, se encuentran las espinas mentales, ¿sí?, una superior y otras dos superiores y dos inferiores, o lo que antes se denomina los procesos genis superiores y procesos genis inferiores. Entonces, en esta espina mental inferior se va a estar insertando el músculo, ¿sí?, genio yoideo, que va a ir de esta zona, se va a ir hacia atrás para insertarse, ¿sí?, en el cuerpo del yoides, que sería y estaría por arriba del miloioideo. Quiere decir que tendríamos que cortar al miloioideo, y profundamente al miloioideo se encontraría los músculos genioioideos, que vendrían del proceso geni inferior, o de la denominada espina mental inferior, hacia el hueso yoides. Entonces, la disección de esta región submentoniana, después de la piel, la grasa y la fascia superficial del cuello, encontraríamos el vientre anterior del digástrico, después el miloioideo, y por arriba del miloioideo el genioioideo, ¿sí?, que va del proceso geni inferior, o de la denominada espina mental inferior, hacia el hueso yoides, ¿sí? Entonces, vientre anterior del digástrico, aquí vendría el miloioideo y después el genioioideo, que al contraerse lo que va a hacer es elevar, ¿sí?, y dirigir hacia adelante al yoides. Ya veremos posteriormente que en la espina mental superior, o proceso geni superior, se inserta el músculo geniogloso, que son parte de los músculos extrínsecos de la lengua. Este músculo genioioideo también va a estar inervado por la rama anterior de C1, ¿sí? Entonces, esta rama anterior de C1, que va acompañando al hipogloso, ¿sí?, también va a ayudar a inervar a lo que sería al músculo genioioideo como parte de los músculos suprayoideos. Bien, entonces sería parte de la rama anterior de C1, que ya decíamos que forma parte de la rama anterior o rama superior del asa cervical. Y aquí sería la rama, ¿sí?, posterior, que algunos autores llaman rama, ¿sí?, inferior de la asa cervical. Entonces sería la posterior y esta sería la anterior, que van a formar el asa cervical, ¿sí? La posterior de C2 y C3, aunque también tiene C1, y la anterior principalmente de C1, que viene del nervio, que acompaña al nervio hipogloso y que va a formar el asa cervical. Ya decíamos que a la altura del tendón intermedio del homo yoideo. Podríamos ahora ya ver a unos músculos que se van a encontrar, ¿sí?, sobre todo aquí en relación con el triángulo posterior, ¿sí?, que están aquí profundamente al esternocleidomastoideo, ¿sí?, y que van a ir de las vértebras cervicales hacia las primeras costillas. Y estos músculos profundos aquí en el triángulo posterior del cuello serían los músculos escalenos. Entonces vamos a describir los músculos escalenos. Podríamos aprovechar a hacer
aprovechar este dibujo, ¿sí? Entonces vamos a tener el escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Pondríamos parte aquí lo que sería el arco posterior del atlas, y con las masas laterales del atlas, y el proceso espinoso de C2, los procesos articulares y el cuerpo de C2. Digamos aquí C3, los procesos articulares y el proceso espinoso de C3, C4, digamos con C5 y C6, ¿sí? Y acá abajo ya vendría C7, donde sería la prominente. Tendríamos aquí parte de los procesos transversos que se dirigen hacia afuera. Recordemos que tienen sus agujeros transversos y son bífidos con un tubérculo anterior y un tubérculo posterior en las vértebras cervicales. Entonces, profundamente al esternocleidomastoideo, ¿sí? Aquí vamos a encontrar los músculos escalenos en la región lateral. Aquí tendríamos los suprayoideos y los infrayoideos. Entonces vamos a tener 3 escalenos, ¿sí? Que están como escalera, y son el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior. Si empezamos a estudiar primero el escaleno anterior, esto se va a insertar, el escaleno anterior, en los tubérculos anteriores de los procesos transversos de C3, C4, C5 y hasta C6, ¿sí? Entonces sería este escaleno anterior en los procesos transversos desde C3 hasta C6. Ese sería su origen. De ahí las fibras se van a dirigir hacia abajo y lateralmente para insertarse, ¿sí?, en la cara superior de la primera costilla. Entonces aquí abajo de la clavícula vamos a colocar la primera costilla y va a llegarse a insertar en el tubérculo del escaleno anterior que se encuentra sobre la cara superior de la primera costilla. Este sería el escaleno anterior. Por atrás de él vamos a encontrar el escaleno medio, y este escaleno medio también se va a insertar en los procesos transversos de las vértebras cervicales, principalmente desde C2 hasta C7. Entonces tiene una inserción más amplia este escaleno medio. Entonces se va a insertar en los procesos transversos desde C2, C3, C4, C5, C6, C7, y de ahí va a también dirigirse hacia abajo, posterior al escaleno anterior, y se dirige hacia abajo y ligeramente lateral para insertarse también en la primera costilla, posterior al escaleno anterior, ¿sí?, en la cara superior de la primera costilla. Y por último tendríamos el escaleno posterior. Este escaleno posterior se va a insertar principalmente en los procesos transversos de las vértebras cervicales, sobre todo en el tubérculo posterior de estos procesos transversos de C4 y a C6, es decir, es más pequeño su inserción de C4 a C6. Entonces insertan los procesos transversos de C4, C5, C6, y de ahí se dirige hacia abajo también y lateralmente, pero llega a insertarse, ¿sí?, al borde superior, pero ya de la segunda costilla, que tenía la segunda costilla que llega su cartílago al ángulo esternal. Ahí se va a estar insertando el escaleno posterior. Estos músculos escalenos van a estar inervados por ramos anteriores
¿sí?, de los nervios cervicales desde C3 a C7, ¿sí?, sobre todo por el plexo cervical, son ramos musculares del plexo cervical, ramos anteriores. Su función principal es la de elevar la primera y segunda costilla, ¿sí? Van a elevar esta primera y segunda costilla, estos músculos escalenos. Estos escalenos tienen relaciones importantes. Aquí tendríamos el escaleno anterior, el escaleno medio y el escaleno posterior que llega hasta el borde superior de la segunda costilla. Por delante del escaleno anterior va a descender un nervio, ¿sí?, que viene del plexo cervical, que es el nervio frénico. Entonces, cuando vemos el escaleno anterior, por delante de él va el nervio frénico, que va descendiendo aquí por delante, y después ya el nervio frénico se mete a la cavidad torácica hacia el mediastino superior. Por otro lado, aquí sobre la primera costilla, que es una costilla que está en sentido horizontal, tiene una cara superior y una cara inferior, exactamente por delante del tendón de inserción del escaleno anterior, aquí va pasando una vena que está por abajo de la clavícula y se monta, pasa sobre la primera costilla y viene del interior del tórax y pasa por delante del tendón del escaleno anterior, y es la vena subclavia. Tienen ya la vena subclavia. Por otro lado, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, también en este mismo nivel sobre la primera costilla, va también pasando, ¿sí?, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, una arteria, que es la arteria subclavia, que también va a venir del interior del tórax y después hace un arco hacia arriba, se encuentra por abajo de la clavícula y va a pasar sobre la primera costilla entre el escaleno anterior y el escaleno medio. También en este espacio interescalénico va a estar pasando, aparte de la arteria subclavia, van a estar pasando los troncos del plexo braquial, ¿sí?, que después de originarse aquí por atrás de los escalenos, se dirigen hacia abajo y afuera y pasan entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Los troncos superior, medio e inferior del plexo braquial, que después se van a dirigir por atrás de la clavícula hacia la región axilar. Entonces son elementos importantes que están pasando entre los escalenos, que cuando este espacio interescalénico es muy cerrado, puede dar compresión de la arteria subclavia y de los troncos del plexo braquial, así como también si se presenta lo que se denomina una costilla cervical que se articularía con C7 y se mete en espacio interescalénico, puede provocar compresión de la arteria subclavia y de los troncos del plexo braquial, dando el síndrome de los escalenos, donde el paciente, al elevar el brazo, se cierra este espacio interescalénico y puede provocar compresión de la arteria subclavia y entonces disminución del pulso radial y del pulso cubital, y entonces el paciente presentar dolor por isquemia en esta extremidad superior que está elevando, que forma parte de los síndromes escalénico o también del síndrome de opérculo o salida del tórax. Entonces es lo importante de estos músculos escalenos, que decimos se encuentran sobre todo en el triángulo posterior del cuello, que viene del escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Más hacia atrás tendríamos el elevador de la escápula y parte del esplenio de la cabeza, que describimos en músculos de la región del torso o del dorso. Bien. Por último, pasaríamos a ver unos músculos que van a estar muy profundos y por delante de la columna vertebral cervical y de las primeras vértebras torácicas, serían en esta región, ¿sí?, que serían muy muy profundos y que son los músculos de la región prevertebral. Entonces aquí estarían los músculos prevertebrales. Entonces, para estudiar estos músculos vamos a hacer un dibujo viendo nada más la región anterior de la columna cervical y de las primeras vértebras torácicas. Tendríamos el atlas con sus masas laterales, el arco anterior del atlas con el tubérculo anterior
y la otra masa lateral con el proceso transverso, con el agujero transversario donde pasa la arteria vertebral. Y tendríamos la odontoides y tendríamos el cuerpo del axis, ¿verdad? Sería ya C2 con su proceso transverso. Tendríamos posteriormente sería ya C3, C4, C5, C6 y C7 esquemáticamente, ¿sí? Con los procesos transversos, bífidos, con su tubérculo anterior y tubérculo posterior, que hemos mencionado ahí es donde se insertan los músculos escalenos, C7. Y vamos a poner las primeras vértebras torácicas, T1, T2 y hasta T3. Entonces estamos viendo la región anterior de la columna cervical y primeras torácicas. Sobre las masas laterales del atlas vamos a poner los cóndilos del occipital, y vamos a presentar acá lo que sería parte del agujero magno, como si estuviera el paciente extendiendo un poquito el cuello, y por delante del agujero magno tendríamos ya el proceso basilar del occipital, que aquí lo vamos a cortar de su unión con el cuerpo del esfenoides, y aquí como referencia el tubérculo faríngeo. Aquí sería parte del tubérculo faríngeo, donde se va a fijar la faringe en la base del cráneo. Entonces el sujeto está extendiendo el cuello para poder ver esta base del cráneo. Sería el agujero magno. Entonces, de esa forma ya podemos empezar a repasar lo que serían los músculos prevertebrales. Entonces, de los músculos prevertebrales, si nos vamos de la región media, vamos a decir, por delante, en la región más de anterior a posterior, tendríamos en primer lugar el largo de la cabeza. El largo de la cabeza va a ser el más anterior. Este largo de la cabeza se va a estar insertando en su origen en los procesos transversos, ¿sí?, de C3 a C6. Entonces sería el largo de la cabeza, procesos transversos C3, C4, C5, C6. Y de ahí las fibras musculares se van a dirigir hacia arriba y ligeramente medial para insertarse en el proceso basilar del occipital. Entonces, de C3 a C6, y de ahí dirigiéndose hacia arriba y ligeramente medial al proceso basilar del occipital. Entonces, C3 a C6 y de ahí al occipital en su proceso basilar. Su acción va a ser flexionar la cabeza, debido a que llega al proceso basilar occipital, va a provocar la flexión de la cabeza. Es el largo de la cabeza. Profundamente al largo de la cabeza vamos a encontrar al recto anterior de la cabeza. El recto anterior de la cabeza. Este recto anterior de la cabeza se encuentra profundo al largo de la cabeza. Se va a insertar en el proceso transverso del atlas, es decir, de C1, y de ahí también se va a dirigir hacia arriba y medialmente para insertarse también en el proceso basilar del occipital, pero pasa profundo al largo de la cabeza que vimos hace rato. Entonces va del proceso transverso del atlas y de ahí se va hacia arriba y medialmente al proceso basilar del occipital. Entonces, proceso transverso de C1 y de ahí también al occipital en el proceso basilar del occipital. Muy en relación con este vamos a tener al recto lateral de la cabeza. Recto lateral de la cabeza, que es un pequeño músculo en la región lateral de la cabeza, y este recto lateral
de la cabeza, se va a estar insertando también en el proceso transverso de lo que sería C1, ¿sí? Es decir, del proceso transverso del atlas, ¿sí? Y de ahí se va a dirigir hacia arriba para llegar a lo que se denomina el proceso yugular del occipital, que está aquí en relación con las masas laterales del occipital, ¿sí? Que es el proceso yugular del occipital. Entonces va el proceso transverso de C1 hacia el proceso yugular del occipital, que se relaciona con el agujero yugular, ahí las masas laterales del occipital. Este es el recto lateral de la cabeza, que al contraerse inclina la cabeza hacia el mismo lado, ¿sí? Mientras que el recto anterior de la cabeza pues también tiene la misma función que el largo de la cabeza, que es flexionar el cuello, ¿sí? Todos estos músculos están inervados por ramos anteriores de los nervios espinales, de los primeros nervios espinales, ¿sí? Desde C1 hasta C5, dependiendo del músculo que estemos estudiando. Estos ramos anteriores de los nervios espinales, ¿sí? Y por último, de estos músculos prevertebrales tendríamos el más profundo, que sería el largo del cuello. Este largo del cuello está formado, tiene varias porciones o partes. Tendría una porción oblicua superior, por lo tanto va a tener también una porción oblicua inferior, y entre estas dos porciones oblicuas tiene la denominada porción vertical. Entonces es la característica del largo del cuello, su porción oblicua superior, oblicua inferior, y entre los dos la porción vertical. Si nos vamos con la porción oblicua superior, decíamos, ya se encuentra profundo, se va a encontrar profundo al largo de la cabeza. Si quitamos este largo de la cabeza, tendríamos la porción oblicua superior, que va en el proceso transverso de C3, C4, C5, y de ahí se dirige hacia arriba y hacia adentro para insertarse en el tubérculo anterior del atlas. Entonces C3, C4, C5 al tubérculo anterior del atlas. Es la porción oblicua superior. La oblicua inferior se va a insertar, ¿sí?, en lo que serían los cuerpos vertebrales de T1, ¿sí?, y T2, ¿sí?, ahí en su cara anterior, ¿sí?, puede llegarse a insertar hasta T3, y de ahí se van a dirigir las fibras musculares también hacia arriba y lateralmente para insertarse en los procesos transversos de C6 y de C5. Los procesos transversos de C6 y C5. De esa forma ya tenemos la porción oblicua superior y oblicua inferior, cuerpos vertebrales T2 a T3, procesos transversos de C5 y de C6. Y decíamos que entre estas porciones oblicuas, aquí estamos poniendo la del lado izquierdo, aquí vendrían las del lado derecho, ¿verdad? Aquí vendrían las porciones oblicuas. Entre estas porciones oblicuas del largo del cuello se encuentra su porción vertical, que se va a insertar en los cuerpos vertebrales de T1, T2, pero también de C7 y C6. Entonces, en los cuerpos vertebrales, su cara anterior de las vértebras, de T1, T2, C7 y C6. Y de ahí se va a dirigir a los cuerpos vertebrales de C2, C3, C4. Entonces de ahí se va a dirigir a la cara anterior de los cuerpos vertebrales de C2, C3 y C4. Es el largo del cuello de un lado, y aquí podríamos poner el del otro lado, ¿sí?, del largo del cuello, que también va a estar inervado por ramas anteriores de los nervios espinales, de los primeros nervios espinales, de C2 hasta C5, C6, ¿sí?, y que su acción va a ser la de flexionar el cuello, ya no va a actuar en la cabeza. Todos estos músculos van a estar cubiertos por la parte de la fascia cervical, que es la aponeurosis
vertebral, la fascia prevertebral, que ya estudiaremos posteriormente cuando hagamos un corte transversal del cuello y veamos la disposición de estas fascias o aponeurosis cervicales. Entonces aquí estamos adelantando que estos músculos están cubiertos por la denominada fascia prevertebral o la aponeurosis prevertebral. Entonces de esa forma ya tenemos descritos en forma muy genérica, ¿sí?, los músculos del cuello, ¿sí? Ya recordemos que en la región de la nuca ya habíamos estudiado los músculos del torso y los músculos suboccipitales, donde están los oblicuos y los rectos posteriores de la cabeza. Okay. De esa forma ya podemos pasar a ver los trígonos o triángulos del cuello. Entonces podemos aprovechar este mismo dibujo para ir describiendo los triángulos del cuello, ¿sí?, que es una forma muy práctica para el cirujano para ir encontrando regiones del trígono cervical, de los triángulos del cuello, para ir poder disecar patologías que se encuentran en estos triángulos, que a pesar del cuello ser una región de superficie pequeña, es muy intrincada por la gran cantidad de estructuras neurovasculares que se encuentran en cada uno de estos triángulos. En primer lugar, tendríamos que del cuello, ¿sí?, tendríamos un triángulo posterior y un triángulo anterior divididos por el esternocleido mastoideo. Entonces a lo mejor valdría la pena aquí repetir este pequeño dibujo, entonces donde tendríamos otra vez la espina nasal anterior, la apertura piriforme y la arcada dentaria superior. Hacia abajo tendríamos el mentón con la arcada, el borde alveolar de la mandíbula y la rama de la mandíbula con el proceso coronoides y el cóndilo, y acá atrás el gonio. La articulación temporomandibular, aquí atrás el conducto auditivo externo y más hacia atrás tendremos la mastoides con la región occipital y aquí el proceso estiloides. Más hacia abajo tendríamos el yoides, ¿verdad? Las astas mayores, astas menores, el cuerpo, y aquí pondríamos el perfil del cuello, ¿sí? Aquí sería la región del manubrio external y más hacia abajo, más lateralmente, tendríamos lo que sería la clavícula. Y aquí el acromion que habíamos descrito con la escápula y el proceso coracoides. Y la región posterior del cuello. Bien, entonces decíamos, tenemos el esternocleido mastoideo que me va a dividir el cuello en un triángulo anterior y un triángulo posterior. Las clavicular hasta external y de ahí hacia arriba para insertarse la mastoides y extendiéndose hasta la línea nucal superior. Y acá atrás, decíamos, tenemos al trapecio, ¿sí?, el borde anterior del trapecio, que lleva a insertarse aquí a la clavícula y después al acromion y a la espina de la escápula. Este sería el borde anterior del trapecio. Entonces tenemos el triángulo posterior, este triángulo posterior limitado hacia adelante por el borde posterior del esternocleido mastoideo y hacia atrás limitado por el borde anterior del trapecio. Su base hacia abajo formada por la clavícula y hacia arriba relacionándose con la escama del occipital con la mastoides. Es el triángulo posterior del cuello. Este triángulo posterior del cuello a su vez se encuentra subdividido, decíamos, por el vientre inferior del homo yoideo. Aquí estaría el vientre inferior del homo yoideo, que ya lo habíamos
visto en esta zona, ¿sí? Profundamente a la fascia cervical. Y entonces nos divide este triángulo posterior en un triángulo superior, que es el triángulo o trígono occipital, y hacia abajo un pequeño trígono, que es el trígono subclavio o también denominado homoclavicular. Entonces aquí sería el homoclavicular o también denominado subclavio, porque se encuentra la arteria y vena subclavia. ¿Sí? El triángulo occipital está limitado por el esternocleidomastoideo, el trapecio y el vientre inferior, ¿sí?, del homoioideo, mientras que el subclavio estaría entre la clavícula, el vientre inferior del homoioideo y el esternocleidomastoideo. Aparte de saber sus límites de esos triángulos, es importante conocer los elementos que se encuentran ahí contenidos y que son de importancia para el cirujano. Entonces tenemos aquí profundamente, tendríamos el paso de los escalenos, escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior, que se van a continuar, ¿sí?, aquí profundamente en el trígono homoclavicular. Entonces escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. Vamos a tener un músculo que viene aquí del ángulo, ¿sí?, medial, superomedial de la escápula, y que después, digamos, se llega a los procesos transversos de las vértebras cervicales, que es el elevador de la escápula. Y por último, otro músculo que vea de los procesos espinosos de las primeras torácicas y últimas cervicales, y que llegaba hacia acá arriba a la línea nucal superior y también a la mastoides, que era el esplenio de la cabeza. Estos son los músculos que encontramos profundamente en este triángulo posterior, sobre el triángulo occipital, y parte aquí en el triángulo homoclavicular. Escaleno anterior, escaleno medio, posterior, elevador de la escápula y esplenio de la cabeza. También en este triángulo posterior encontramos decíamos, el nervio accesorio, que va profundamente al esternocleidomastoideo y después se dirige profundamente al músculo trapecio, que es el nervio accesorio, el 11º par craneal, el 11, ¿sí?, que va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. ¿Qué otros elementos podemos encontrar aquí? Exactamente también aquí, en relación con el borde posterior del esternocleidomastoideo en su porción media, aquí se van haciendo superficiales los ramos cutáneos del plexo cervical, que ya estudiaremos aquí en este punto, el músculo, el nervio, ¿sí?, occipital menor, el nervio auricular mayor, un nerviecito que se va a ir hacia adelante, que sería el nervio cervical transverso, y unos ramitos que se van hacia abajo, que son los ramitos supraclaviculares, ¿sí? Entonces, que se están relacionando aquí con este triángulo posterior, sobre todo con el trígono occipital, el paso de estos ramos cutáneos del plexo cervical. Occipital menor, auricular mayor, cervical transverso y los ramos supraclaviculares, que le dan, estar dando sensibilidad a esta región del cuello, incluyendo parte superior de la cara anterior del tórax a través de los ramos supraclaviculares. Si nos enfocamos ahora a este pequeño triángulo homoclavicular o subclavio, aquí en el fondo, decíamos, se encuentra el escaleno anterior y el escaleno medio. Y entonces aquí, inferior a la clavícula, se va a encontrar la vena subclavia, que ya decíamos pasa por delante del escaleno anterior, y la arteria subclavia, que pasa entre el escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces, si podemos palpar el latido de la arteria subclavia dirigiendo nuestro dedo sobre este triángulo y tratando de dirigirlo por atrás de la clavícula, ahí se puede palpar la arteria subclavia. Y también en este triángulo vamos a encontrar el paso, decíamos, de los troncos, ¿sí?, del plexo braquial, del tronco superior, medio e inferior del plexo braquial, que también se van a encontrar en este pequeño triángulo. También en este triángulo va a estarse haciendo profunda la vena yugular externa. Entonces la vena yugular externa, que se está originando, se está formando en este nivel, a nivel
del gonion, por atrás del gonion, el ángulo de la mandíbula, superficialmente, por la unión de la vena, ya veremos, de la vena retromandibular y de la vena auricular posterior, se forma la vena yugular externa, que se dirige hacia abajo y lateralmente, cruza el borde anterior del esternocleidomastoideo, pasa sobre el esternocleidomastoideo, pasa al borde posterior del esternocleidomastoideo y llega al triángulo homoclavicular. Y cuando esta vena yugular externa llega al triángulo homoclavicular, se hace profunda para desembocar en la vena subclavia. ¿Sí? Entonces es otro elemento importante que tenemos en este pequeño triángulo homoclavicular. ¿Sí? De esa forma, ya una vez que describimos este triángulo posterior, podemos pasar a ver ahora el triángulo anterior. ¿Sí? Entonces este triángulo anterior lo va a estar limitando, por un lado, la línea media del cuello, aquí la línea media corporal en la región anterior del cuello. Su base va a ser el borde inferior de la mandíbula y su borde posterior lo va a formar el borde anterior del esternocleidomastoideo, de tal manera que su vértice queda hacia la escotadura external. Sería, ¿sí?, lo que sería el triángulo anterior. Podemos aprovechar este otro dibujo, ya el borde, su base es superior, es el borde inferior de la mandíbula, un borde anterior que es la línea media del cuello y un borde posterior que es el borde anterior del esternocleidomastoideo y su vértice aquí por arriba del manubrio en la escotadura yugular o la escotadura external. Este triángulo anterior, este trígono anterior, a su vez se va a encontrar subdividido. ¿Sí? Entonces tendríamos aquí, en primer lugar, el vientre inferior del homoioideo, que se va a continuar con el vientre superior del homoioideo. Entonces aquí se nos limita un pequeño triangulito, que estaría limitado, ¿sí?, hacia atrás, allá arriba, por el vientre superior del homoioideo y el borde anterior del esternocleidomastoideo, y en la línea media del cuello. ¿Sí? Sería aquí este triangulito, sería el vientre superior del homoioideo, aquí vendría el esternocleidomastoideo, aquí lo habíamos cortado porque estaba el músculo platisma del cuello, ¿sí?, y entonces sería este pequeño triángulo. ¿Sí? Este triángulo, ¿sí?, va a recibir el nombre del triángulo muscular. ¿Sí? Este triángulo muscular, trígono o triángulo es lo mismo, muscular. Entonces, vientre superior del homoioideo, esternocleidomastoideo y línea media. ¿Sí? Este triángulo, aquí en su contenido, se van a encontrar parte de los músculos infrayoideos que habíamos descrito, ¿sí?, donde estaba el esternoioideo y por abajo de él el esternotiroideo y el tiroioideo. ¿Sí? Son los músculos infrayoideos que se encuentran en este triángulo muscular y que decíamos que pasan sobre el cartílago de la laringe, cartílago tiroides. Entonces, en este triángulo también se encuentra la laringe, sobre todo aquí el cartílago tiroides. Y también se va a encontrar parte de la glándula tiroides con la glándula paratiroides. Estos son los elementos que se encuentran en este triángulo. Y también ya veremos que aquí desde el triángulo sumentoniano se van formando las venas yugulares anteriores, que también hacia abajo se encuentran en el triángulo muscular. ¿Sí? Y ya veremos que estas venas yugulares anteriores después se dirigen hacia afuera, pasan profundamente al esternocleidomastoideo y van a desembocar en la vena yugular externa, ¿sí?, que decíamos desemboca en la vena subclavia en el triángulo, ¿sí?, subclavio o el triángulo homoclavicular. ¿Sí? Esas son las yugulares, las venas yugulares anteriores. Estos son los elementos que se encuentran en este pequeño trígono muscular. Entonces la laringe, ¿sí?, los músculos infrayoideos, la glándula tiroides con la paratiroides. ¿Sí? Seguiríamos y aquí pondríamos el músculo digástrico. Tendríamos aquí su
vientre posterior del músculo digástrico, que va a ir a dirigirse sobre el dioides, es el vientre posterior del digástrico, de la mastoides, y aquí vendría ya después el vientre anterior del músculo digástrico, que decíamos llega a esta fosita digástrica en la cara profunda del cuerpo de la mandíbula. Y entonces aquí se nos limita a otro pequeño trígono de la región del triángulo anterior, ¿sí? Que sería el vientre posterior del digástrico, el borde anterior del esternocleidomastoideo y el vientre superior del lomo yoideo, ¿sí? Entonces sería aquí en esta zona, podemos ver aquí, el vientre posterior del digástrico, que llega aquí al dioides, y el vientre superior del lomo yoideo. Se encuentra aquí otro pequeño trígono y atrás el borde anterior del esternocleidomastoideo, ¿sí? Que va a corresponder al trígono submandibular. ¿Sí? Perdón, es el trígono carotidio. Es el trígono carotidio. Entonces tenemos trígono carotidio, que repasamos sus límites: borde anterior del esternocleidomastoideo, vientre posterior del digástrico y el vientre superior del lomo yoideo. Es el triángulo carotidio. Este triángulo carotidio, ¿sí?, está muy reducido, ¿sí?, pero se encuentran varias estructuras ahí. Primero tenemos ya la bifurcación de la carótida común en la carótida externa y en la carótida interna, ¿sí?, que se están bifurcando en la carótida común a la altura del borde superior del cartílago tiroides. Entonces ya aquí a este nivel ya se encuentra bifurcada la carótida común, ¿sí?, en carótida externa, que es anterior, y carótida interna, que es posterior. Acompañando a las carótidas, a la carótida, se encuentra la vena yugular interna y entre los dos el nervio vago. Entonces se encuentra gran parte del paquete neurovascular del cuello. Se encuentran también aquí las astas mayores del hueso yoides dentro de este trígono carotidio. También aquí se encuentran gran parte de las ramas que da la carótida externa, como sería la arteria lingual, la arteria facial, ¿sí?, la arteria faríngea ascendente y el inicio de la arteria tiroidea, ¿sí?, superior, serían ramas de la carótida externa que se encuentran en este trígono carotidio, entre la tiroidea superior, la lingual, la facial, la faríngea ascendente, ¿sí?, así como también la arteria occipital, todas que vienen de la carótida externa, se encuentran a nivel de este trígono carotidio, ¿sí? Y más hacia adelante de este trígono carotidio tendríamos otro pequeño trígono, que es el trígono, ahora sí, el trígono submandibular. Entonces, este trígono submandibular lo limita el borde inferior de la mandíbula y el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico. Entonces está en un plano un poquito horizontal y entonces estaría limitado por el borde inferior de la mandíbula, el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del digástrico. Es el triángulo submandibular. Entonces, borde inferior de la mandíbula, vientre posterior del digástrico, vientre anterior del digástrico. Y como está por abajo de la mandíbula, es el triángulo submandibular. En este triángulo submandibular se va a encontrar aquí una glándula salival, que es la glándula submandibular, que se relaciona con la arteria y vena faciales. Entonces también se encuentra la arteria y vena faciales en este triángulo submandibular. Se encuentran pequeños nódulos linfáticos submandibulares que se relacionan aquí con el gonion y la glándula submandibular. Entonces, pequeños nódulos linfáticos submandibulares. Y también el nervio hipogloso, que en un principio va por el borde inferior
del vientre posterior del digástrico y después se dirige hacia adelante para dirigirse a la lengua, ahí en relación con el diogloso, y entonces se encuentra aquí profundamente en el triángulo submandibular, ¿sí? El nervio hipogloso. Y por último, después de ver este trígono submandibular, tendríamos un pequeño trígono que es impar y que se encuentra aquí en la línea media, exactamente en la región submentoniana. Por eso se llama el trígono submental. Entonces tenemos el trígono submental, que es el único impar de los que hemos visto y que está limitado por los vientres anteriores del digástrico y hacia atrás por el dioides, ¿sí? Y en este triángulo submental vemos que en su fondo se encuentra el músculo miloioideo, ¿sí? El músculo miloioideo, y también se encuentran los pequeños nódulos linfáticos submentales o submentonianos y también el inicio de las venas yugulares anteriores que hacia abajo se van a continuar con el trígono muscular que ya hemos descrito, que estas venas yugulares anteriores se van dirigiendo, ¿sí?, lateralmente profundamente al esternocleidomastoideo para desembocar en la vena subclavia. Entonces el triángulo submental entre los vientres anteriores del digástrico, el dioides, y en el fondo el músculo miloideo, los nódulos linfáticos submentales con el inicio de las venas yugulares anteriores. Entonces, de esa forma ya tenemos descritos más o menos todos los triángulos del cuello que son importantes para ir localizando los diferentes elementos que se encuentran en cada uno de estos trígonos.